Ahora sí vamos a hablar con Sebastián Mancuso, tributarista, que ya está conectado con nosotros. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola, ¿qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Bien, Un muy gusto. bien. Para poder comprender un poco de qué se trata este decreto, ¿no?, que se publicó el miércoles en el Boletín Oficial, que habla de que ya no podrán disponerse los aportes obligatorios a las cámaras empresariales. Para explicarlo llanamente, ¿qué significa en particular este decreto? Mirá, no, básicamente es la eliminación de la obligatoriedad de pago bueno, de esos aportes empresariales a las cámaras, con lo cual creo que esto está enmarcado en la política general tributaria del gobierno que tiene que ver con mejorar la libertad, digamos, y eliminar imposiciones, así como creo que Claro, eh, digamos, en los bloques anteriores hablábamos o hablabas de la reducción de impuestos. Acá lo que se está planteando también es reducir sí, las medidas coercitivas, reducir todo lo que tenga que ver con financiamientos que no sean voluntarios. Es una manera de darle mayor competitividad a la economía y de destinar recursos efectivamente a los lugares donde cada una de las personas desea ponerlos para generar claro. mayor productividad. Creo que se viene la época de la productividad, el momento de la productividad, y la forma de hacerlo es generando este tipo de medidas, como por ejemplo bueno, las del nuevo IVA, super IVA y blanqueo, ¿no? Que son Claro. dos temas súper actuales y importantes también. ¿De cuánto llevaba este pago a estas cámaras empresariales? Mirá, Mirá, la verdad no tengo los montos, Sí, sinceramente no sé cuáles son los porcentajes, así que no te puedo dar esos datos, pero no son, bien. a ver, no son importes que resulten significativos, o sea, no es un importe Claro, pero que digamos, le vaya a en la cambiar la vida. sumatoria quizás sí lo son. Exacto, en la sumatoria, digamos, obviamente todo suma, pero no es, digamos, creo que tiene un valor, o sea, tiene un valor económico, pero también tiene, te diría, un valor más simbólico que económico y tiene que ver con esta cuestión de empezar a eliminar estos pagos, digamos, digamos, son pagos sin contraprestación, son pagos Claro, obligatorios establecidos por normativa, pero que no tienen contraprestación, no, como bien decías, no, o sea, no le va a cambiar la vida a una compañía, a un contribuyente, pero en definitiva, digamos, la suma de este tipo de medidas hace que se liberen recursos para otros fines. Así que la verdad que sí son positivos, digamos. claro. Con respecto a los próximos cambios que se vendrán, ¿no?, en las próximas políticas que establezca el presidente, ¿qué puntualmente considerás que es necesario modificar cuanto antes en cuanto a la cuestión tributaria? Mira, creo que el tema tributario pasa por primero la reducción de impuestos, reducción de impuestos de carga tributaria para dotar al sector privado de mayor cantidad de recursos y mejorarles la competitividad y también de recursos destinados a cumplir con las obligaciones Claro, tributarias. Porque en definitiva hay un tema exacto, un tema de alta presión tributaria y también un tema de gran cantidad de tiempo que usan los contribuyentes y sobre todo las pymes para poder hacer el pago de los impuestos. Entonces, creo que es digamos, una buena medida o es un buen mensaje, una buena señal lo que mencionó Caputo en relación al IVA, bien, que en principio, digamos, si bien son todas especulaciones, el tema del IVA, el tema de que Nación en principio se quedaría con un 9% de IVA y estaría transfiriendo el 12% restante de ese IVA a las provincias para que eventualmente las provincias tengan su propio IVA y claro. compitan entre ellas para ver qué alícuota de IVA consideran y es una forma de competir entre jurisdicciones por inversiones y eso de forma tal también de reducir la carga tributaria, ¿no? Por lo menos a Claro, nivel nacional. claro. Sebastián, con respecto Es a esto una, que esto que mencionó Caputo, ¿es una baja del 21 al 9%? ¿Qué significa como para explicarlo? mirá, o sea, en realidad diría que, o sea, primero que no está 100% claro porque Claro, no hay un proyecto ni nada, pero lo que entendemos por eso es que lo que pretende Caputo es bajar la alícuota a nivel nacional del 21 al 9% y después el 12% restante para llegar al 21%,
que quede como un IVA provincial en poder de las provincias y que las Claro. provincias definan qué alícuota ponen. ¿Por qué el 9%? ¿Por qué Caputo habla del 9%? Bueno, porque el IVA es coparticipable en un 90%. Hay un 10% del IVA que va a los recursos de la Seguridad Social, que es una caja nacional, ¿no? Claro. Y después del 90% restante, el 40% va a Nación y el 50%, digamos, va a las provincias. Entonces, si sumo el 40% del 90% que hablamos, que me da 36, más el 10% de la Seguridad Social, llego a 46%. O sea, el 46% de la recaudación total del IVA va a la Nación. Claro. Al 20, si veo la alícuota de IVA que es 21%, la multiplico por ese 46%, me da 9 puntos. O sea que, Claro. en definitiva, hoy, por cada producto que pagamos, hay 9 puntos de IVA que van a Nación y el resto va a las provincias. Entonces lo que dice Caputo es, bueno, ese 9 lo cobro yo, lo cobro Y Nación, ustedes y cobren las los provincias después. que cobren el 2. Claro, separarse Ahora, de esta unión, ¿no?, que hay en cierto punto. exacto, que eso tiene que ver con un principio tributario que se llama correspondencia fiscal, que lo que pretende es que el impuesto se acerque al lugar donde se gasta ese dinero. O sea, que el Claro. contribuyente pague un impuesto cerca del político o del funcionario que va a usar ese dinero para que ese funcionario pueda rendir cuentas de ese dinero que usa. Eso es Tal un cual. principio de Y también corresponsabilidad esto fiscal que... genera incentivo dentro de las provincias, ¿no? Porque si esto se distribuye entre todos, tanto lo que se factura en Nación como lo que se factura en provincia, no hay incentivo dentro de las provincias de recaudar. Exactamente, exacto. Porque esto es una recaudación que surge a partir de la coparticipación federal, donde hay provincias ganadoras y provincias perdedoras. O sea, bajo este Claro. esquema, por ejemplo, provincias perdedoras de la coparticipación federal, como pueden ser la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Capital Federal, que son jurisdicciones que generan más recaudación que la recaudación que después utilizan, que los gastos Claro. tributarios que después realizan. En realidad, si se da este esquema de dividir en 9 puntos de IVA nacional y 12 provincial, podrían inclusive bajar la tasa de IVA del 12 a un valor inferior, porque su PBI se los permite, porque inclusive teniendo un IVA inferior, tendrían una recaudación tributaria suficiente para Claro. poder cubrir sus gastos. El problema surge tal vez para jurisdicciones del norte del país y Cuyanas, digamos, Claro. donde en general, Cuyanas excepto Mendoza, ¿no? Donde reciben más recursos de los que aportan. Entonces, si ahí hay una separación del IVA, necesariamente esas provincias van a tener que seguir o manteniendo el 12% de un IVA provincial para mantener un 9 más 12, un 21 total, o inclusive van a tener que pretender cobrar una alícuota superior al 12% provincial si es que quieren tener una recaudación tributaria similar a la que hoy tienen, ¿no? Entonces, Claro. ese es un punto complejo y es un punto que necesariamente tiene que pasar por el Congreso, porque una reducción de tasa de IVA necesariamente tiene que pasar por el Congreso porque la ley de IVA solo permite reducir las tasas un 25%, o sea, del 21% se podría bajar al 15, Claro, 16% pero no al sin 9. necesidad de un decreto, Claro. sin ley. Claro. Pero para bajar al 9% nacional necesariamente se necesita una ley nacional, para lo cual, en definitiva, esta reforma está planteada seguramente para después de octubre y Claro. difícil de ocurrir Difícil que por sea una este cuestión año, sobre todo claro. la Cámara Alta. Claro, porque en la Cámara Alta, en Sí. definitiva, están los representantes de las provincias y el régimen de coparticipación tiene aproximadamente 16 provincias ganadoras que reciben Claro. más recursos de los que recaudan. Entonces, no tienen incentivo a votar esta reforma. Así que en realidad es una medida, una patriada compleja la que tiene Caputo, digamos, así Total. que Sí. veremos qué ocurre. Totalmente, vamos a Este, ver, ¿no?, más adelante, y esperemos que tenga el suficiente apoyo dentro del Congreso, que no es algo menor, ¿no?, teniendo en cuenta que vienen elecciones y también que hay grandes cambios que se tienen que hacer en la Argentina para mejor. Gracias, Sebastián, por estar en contacto. Un gusto, chau, paz. Un placer, hasta luego. Sebastián Mancuso, tributarista, dialogaba con nosotros por la pantalla de Canal E. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos.
Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.